Hola, estamos estudiando el procedimiento conciliatorio, Ley 2022 del 2022. Bueno, este es el título 2 del Estatuto de Conciliación, capítulo 1 del procedimiento conciliatorio en asuntos privados, de la solicitud, la citación y la audiencia de conciliación. Artículo 50. Inicio de la actuación. La conciliación extrajudicial inicia con la solicitud del interesado, quien deberá asistir a las audiencias que se llevan a cabo dentro del proceso conciliatorio. Cualquier persona interesada podrá solicitar audiencia de conciliación en forma verbal o escrita, individual o conjunta, física o electrónica, conforme a lo dispuesto en el reglamento de la entidad, del centro de conciliación o del programa local de justicia en equidad. En la conciliación extrajudicial en derecho, el interesado podrá presentar la solicitud de conciliación personalmente o por medio de abogado con facultad expresa para conciliar. El poder podrá aportarse física o electrónicamente conforme lo dispone el Código General del Proceso. Las solicitudes de conciliación extrajudicial presentadas por medios virtuales no requerirán de la firma digital definida por la Ley 527 de 1999 y en estos casos bastará la identificación sumaria por el solicitante, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 6 de la presente ley. Parágrafo 1. Podrá presentarse solicitud de conciliación a nombre de una persona de quien no se tenga poder en los eventos y bajo las condiciones previstas en el Código General del Proceso para el agente oficioso. No será necesario prestar caución. Si el interesado no ratifica la solicitud dentro de los 10 días siguientes a la radicación, se entenderá como no presentado. De la solicitud de conciliación extrajudicial ante juez laboral. Las personas que tengan interés en conciliar diferencias que sean de competencia de la especialidad laboral podrán presentar solicitud de conciliación indicando los motivos ante el juez laboral conforme las reglas de competencia territorial estatuidas en el Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, sin atención a la cuantía. La solicitud de conciliación extrajudicial ante juez laboral será distribuida por sistema de reparto y una vez recibida se señalará día y hora para celebración de la audiencia dentro de los 10 días siguientes a su recepción. La concurrencia de los interesados a la audiencia de conciliación será responsabilidad de quien la solicite, razón por la cual deberá adelantar las gestiones de notificación para tal efecto. Contenidos de la solicitud de conciliación. La solicitud de conciliación extrajudicial en derecho deberá contener los siguientes requisitos: la indicación del conciliador o del centro de conciliación a quien se dirige, la individualización de las partes y de sus representantes si fuera el caso, la descripción de los hechos, las pretensiones del convocante, la estimación razonada de la cuantía, la relación de las pruebas que se acompañan cuando se trate de conciliación en derecho y la indicación del correo electrónico de las partes en donde se surtirán las comunicaciones o la identificación del medio que considere más expedito y eficaz para ello. Firma del solicitante o solicitantes y de su apoderado según el caso. En el caso de solicitudes enviadas por correo electrónico, el requisito de la firma se entenderá cumplido conforme lo establece el artículo 7 de la Ley 527 de 1999.
Recepción y corrección de la solicitud. Recibida la solicitud, el conciliador procederá a revisar si la solicitud cuenta con la información suficiente para proceder a la citación del o los convocados. En la conciliación extrajudicial en derecho, el conciliador procederá a revisar si la solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo anterior. En ningún caso se podrá rechazar de plano la solicitud por ausencia de cualquiera de los requisitos señalados. En ese evento, el conciliador informará al interesado sobre los requisitos faltantes para que los complete. Si no lo hiciere dentro del término de 5 días siguientes al requerimiento realizado, se entenderá que el solicitante ha perdido el interés en la solicitud y en consecuencia se tendrá por no presentada. Circunstancia de asunto de no conciliable. Cuando se presente una solicitud de conciliación extrajudicial y el asunto que de se trate no sea conciliable por estar prohibido por ley, el conciliador expedirá la correspondiente constancia dentro de los 10 días siguientes a la presentación de la solicitud. Si durante el trámite de la audiencia se observare que no es procedente, se expedirá la respectiva constancia y se devolverán los documentos aportantes. Citación. Si de conformidad con la ley el asunto es conciliable, el conciliador citará a las partes a la audiencia de conciliación por el medio que considere más expedito y eficaz, indicando sucintamente el objeto de la conciliación. La citación a la audiencia podrá realizarse por medios virtuales de conformidad con lo previsto en el reglamento de la entidad que preste el servicio. Cuando se trate de una conciliación extrajudicial en derecho dentro de los 10 días siguientes al recibo de la solicitud o de la corrección de la misma, si a ello hubiere lugar, el conciliador fijará fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, la cual deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de admisión de la solicitud. En el evento en el que se programe la realización de la audiencia por videoconferencia, teleconferencia o por cualquier otro medio técnico, así se informará en el acto de la citación y en caso de requerirse por alguno de los interesados, el conciliador o el centro de conciliador deberán facilitar los medios tecnológicos correspondientes. La dirección electrónica para dirigir todas las comunicaciones necesarias dentro del procedimiento deberá corresponder a la informada a través del registro mercantil o la aportada por las partes contenida en el contrato o negocio jurídico cuando corresponda, o la relacionada por la parte en la solicitud de conciliación. Suspensión del término de caducidad o prescripción. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho suspende el término de prescripción o de caducidad según el caso, hasta que se suscriba el acta de conciliación, se expidan las constancias establecidas en la ley y hasta que se venza el término de 3 meses o la prórroga a que se refiere el artículo 60 de esta ley. Lo que ocurra primero. Esta suspensión no opera por una sola vez y será improrrogable. O sea que esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable. Designación del conciliador. La designación de la persona que actuará como conciliador de la lista correspondiente se podrá realizar por mutuo acuerdo entre las partes, por solicitud de la parte convocante, por la designación que haga el centro de conciliación de la lista para el efecto haya conformado, por la designación que haga la entidad correspondiente, por orden judicial en el caso previsto en el artículo 131 de esta ley y siguiendo el procedimiento previsto en el capítulo 2 del presente título 5. Parágrafo 1. Si la solicitud es presentada ante un servidor público habilitado para conciliar, la designación se hará conforme a las reglas establecidas por la institución a que éste pertenece.
Asistencia y representación de la audiencia de conciliación. Las partes deberán asistir a la audiencia de conciliación y podrán hacerlo con sus apoderados cuando así lo consideren. En aquellos eventos en los que el domicilio de alguna de las partes no se encuentre en el municipio del lugar donde se vaya a realizar la audiencia, o alguna de ellas se encuentre por fuera del territorio nacional, o cuando ocurran circunstancias que configuren caso fortuito o fuerza mayor, podrá solicitarse al conciliador que la audiencia de conciliación pueda celebrarse con la sola comparecencia del apoderado de la parte debidamente facultado para conciliar. En las circunstancias donde se permite la presencia del apoderado sin la asistencia de la parte, deberá aportar el correspondiente poder para ser reconocido como tal. Si es una persona jurídica, la representación se hará a través de apoderado judicial, constituido como tal a través del correspondiente poder general. Inasistencia a la audiencia. Cuando alguna de las circunstancias contempladas en el artículo anterior impida a una de las partes acudir a la audiencia, deberá informarlo así dentro de los 3 días siguientes a la fecha en el que debió celebrarse la audiencia. Si las partes o alguna de ellas no comparece a la audiencia de conciliación a la que fue citada y no justifica su inasistencia en los términos indicados en el inciso anterior, siempre que la conciliación constituya requisito de procedibilidad, su conducta podrá ser considerada como indicio grave en contra de sus pretensiones o de sus excepciones de mérito en un eventual proceso judicial que verse sobre los mismos hechos. En el evento, además, siempre que la conciliación constituya requisito de procedibilidad, el juez impondrá a la parte que no haya justificado su inasistencia a la audiencia una multa hasta por el valor de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Término para realizar la audiencia de conciliación. La audiencia de conciliación deberá intentarse en el menor tiempo posible y podrá suspenderse y reanudarse cuantas veces sea necesario a petición de las partes de mutuo acuerdo. En caso de conciliación extrajudicial en derecho, tendrá que surtirse dentro de los 3 meses siguientes a la presentación de la solicitud. Las partes por mutuo acuerdo podrán prorrogar este término hasta por 3 meses más. Desarrollo de la audiencia de conciliación extrajudicial. Con la presencia de las partes o sus apoderados, según sea el caso, y demás convocados, el día y hora señalados para la celebración de la audiencia de conciliación, esta se llevará a cabo bajo la orientación del conciliador, quien conducirá el trámite en la siguiente forma. En la audiencia de conciliación, las partes deberán determinar con claridad los hechos alegados y las pretensiones que en ellos se fundamentan para facilitar la consecución del acuerdo. Si los interesados no plantean fórmulas de arreglo, el conciliador podrá proponerlas que considere necesarias procedentes para la solicitud de la controversia. El acuerdo se levantará un acta de conciliación conforme con lo previsto en la presente ley. El acta será firmada en los términos de la ley 527 del 99 por quienes intervinieron en la diligencia y por el conciliador. Si no fuere posible la celebración del acuerdo, el conciliador expedirá inmediatamente la constancia de no acuerdo que trata la presente ley. El conciliador solicitará a la Comisión Nacional o Seccional de Disciplina Judicial, según sea el caso, que investigue al abogado que pudiera haber incurrido durante el trámite de conciliación en las faltas disciplinarias establecidas en la Ley 1123 del 2007 o en la norma que lo modifique, sustituya o complemente. En la conciliación en derecho, las pruebas podrán aportarse con la solicitud de conciliación, teniendo en cuenta los requisitos consagrados en los artículos 243 y siguientes del Código General del Proceso y las normas que lo sustituyan, adicionen o complementen. Las pruebas aportadas serán tomadas como un respaldo para eventuales fórmulas de arreglo que se presenten en la audiencia de conciliación. Sin embargo, su falta de presentación en el procedimiento conciliatorio no impedirá que sean presentadas posteriormente en el proceso judicial.
Suspensión de la audiencia de conciliación. La audiencia de conciliación es susceptible de suspensión por solicitud expresa de ambas partes o cuando el conciliador encuentre elementos de juicio respecto de la asistencia de ánimo conciliatorio. El acta de conciliación. El acta de conciliación contentiva del acuerdo presta mérito ejecutivo y tendrá carácter de cosa juzgada. De realizarse por escrito, el acta de conciliación surtirá sus efectos jurídicos a partir de la firma de las partes y del conciliador, o si consta por cualquier otro medio desde la aceptación expresa de las partes. El acta de conciliación deberá contener por lo menos lo siguiente: lugar, fecha y hora de la audiencia de conciliación, nombre e identificación del conciliador, identificación de las partes citadas con señalamiento expreso de quienes asistieron a la audiencia, relación sucinta de los hechos motivo de la conciliación, relación sucinta de las pretensiones motivo de la conciliación, el acuerdo logrado por las partes con indicación de la cuantía cuando corresponda y modo, tiempo y lugar de cumplimiento de las obligaciones pactadas. Si el acuerdo es parcial, se dejará constancia de ello precisando los puntos que fueron materia de arreglo y aquellos que no lo fueron. Aceptación expresa del acuerdo por las partes por cualquier mecanismo, ya sea escrito, oral o virtual, conforme a la normativa vigente. Cuando el acuerdo ha sido producido en una audiencia realizada por medios virtuales, la firma del acta de conciliación se aplicará a lo invocado en el artículo 7 de la Ley 527 del 99 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. Y la firma del conciliador. Las partes podrán solicitar copia del acta de conciliación, la cual tendrá el mismo valor probatorio. Las actas de conciliación y el contenido no requerirán ser elevadas a escritura pública, salvo expresa disposición de las partes. Constancias. El conciliador expedirá constancia al interesado en la que se indicará la fecha de presentación de la solicitud y la fecha en la que se celebró la audiencia o debió celebrarse, y en la que se expresará sucintamente el asunto objeto de conciliación en los siguientes eventos. Cuando las partes, una de ellas, no comparezca a la audiencia, en este caso, deberá indicarse la justificación de las inasistencias si la hubiere, la cual deberá llegarse a más tardar dentro de los 3 días siguientes a la fecha en que debió realizarse la audiencia. Cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre acuerdo, la cual deberá ser entregada al finalizar la audiencia. Cuando se presente una solicitud para la celebración de una audiencia de conciliación y el asunto de que se trate no sea conciliable o no sea de competencia del conciliador de conformidad con la ley. En este evento, la constancia deberá expedirse dentro de los 10 días siguientes calendario a la presentación de la solicitud o al momento de culminar la audiencia, si es que es en esta que se establece el asunto de no conciliable. En todo caso, junto con la constancia se devolverán los documentos aportados por los interesados. Los funcionarios públicos facultados para conciliar conservarán las copias de las constancias que expidan y los conciliadores de los centros de conciliación deberán remitirlas al mismo para su archivo. Archivo de actas y constancias. Las entidades públicas, los centros de conciliación y los programas locales de justicia en equidad conservarán las copias de las actas, las constancias y demás documentos que expidan los conciliadores de acuerdo con la Ley Nacional de Archivo vigente o la norma que la sustituya, modifique o complemente. Para tal efecto, el conciliador deberá entregar al centro de conciliación el acta de conciliación, las constancias y demás documentos dentro de los 4 días siguientes a la audiencia. Los conciliadores en equidad deberán hacer entrega de estos documentos dentro del término establecido en el respectivo reglamento del programa local.
Las actas, constancias y demás documentos que hagan parte del procedimiento conciliatorio podrán conservarse a través de medios electrónicos o magnéticos, de acuerdo con el artículo 16 del decreto 2106 del 2019. Parágrafo transitorio. Dentro de los 2 años siguientes a la expedición de la presente ley, las alcaldías o sus dependencias delegadas para estos efectos dispondrán lo necesario para recibir el archivo de las actas de conciliación realizadas por los conciliadores en equidad hasta la fecha, de acuerdo con los parámetros establecidos en la Ley General de Archivo vigente o la norma que lo sustituya, modifique o complemente. Requisitos de procedibilidad. La conciliación como requisito de procedibilidad. En los asuntos susceptibles de conciliación se tendrá como regla general que la conciliación extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones que por norma así lo exijan, salvo cuando la ley lo excepcione. La conciliación en asuntos laborales no constituye requisito de procedibilidad. Podrá interponerse la demanda sin agotar el requisito de posibilidad en la conciliación en los eventos en los que el demandante, bajo juramento, declare que no conoce el domicilio, el lugar de habitación o el lugar de trabajo del demandado o éste se encuentra ausente y no se conozca su paradero, o cuando quien demande sea una entidad pública. Igualmente, cuando la administración demande un acto administrativo que ocurrió por medios ilegales o fraudulentos. En todo caso, en todo proceso y ante cualquier jurisdicción, cuando se solicite la práctica de medidas cautelares, se podrá acudir directamente al juez sin necesidad de agotar la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto al respecto para los asuntos contencioso administrativo. La conciliación como requisito de procedibilidad en materia civil. La conciliación como requisito de procedibilidad en materia civil se regirá por lo normado en la Ley 1564 del 2012, Ley General del Proceso, la norma que lo modifique, sustituya, complemente, conforme el cual, si la materia de que te trata es conciliable, la conciliación extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad deberá intentarse antes de acudir a la especialidad jurisdiccional civil en los procesos declarativos, con excepción de los divisorios, los de expropiación, los no monitorios que se adelanten en cualquier jurisdicción y aquellos en donde se demande o sea obligatoria la citación de indeterminados. Igualmente, en la restitución del bien arrendado de que trata el artículo 384 y en la cancelación, reposición y reivindicación de títulos valores de que trata el artículo 398 de la Ley 1564 del 2012, el demandante no estará obligado a solicitar y tramitar la audiencia de conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad de la demanda ni del trámite correspondiente, casos en los cuales el interesado podrá presentar la demanda directamente ante el juez. Conciliación como requisito de procedibilidad en materia de familia. La conciliación extrajudicial en derecho de familia será requisito en los siguientes asuntos: controversia sobre la custodia y el régimen de visitas sobre menores y personas en condición de discapacidad, de conformidad con la Ley 1996 del 2019, la que la modifique o derogue. Asuntos relacionados con las obligaciones alimentarias, declaración de la unión marital de hecho, su disolución o liquidación de la sociedad patrimonial, rescisión de la partición de las sucesiones y en las liquidaciones de la sociedad conyugal o de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, conflictos sobre capitulaciones matrimoniales.
conflictos sobre capítulos, controversias entre cónyuges sobre la disección conjunta del hogar y entre padres sobre el ejercicio de la autoridad paterna o la patria potestad, separación de bienes y de cuerpos, en todos aquellos que no consten expresamente exceptuados por la ley. Cumplimiento de requisito de procedibilidad. Requisito de procedibilidad se entenderá cumplido en los siguientes eventos. Cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre el acuerdo. Cuando las partes o una de ellas no comparezca a la audiencia, en este evento deberán indicarse expresamente las excusas presentadas por la inasistencia si las hubiere. Cuando vencido el término de 3 meses a partir de la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial o su prórroga, la audiencia no se hubiere celebrado por cualquier causa. En este último evento se podrá acudir directamente a la jurisdicción ordinaria con la sola presentación de la solicitud de conciliación. Para los eventos indicados en los numerales 1 y 2 del presente artículo, el requisito de procedibilidad deberá acreditarse mediante las constancias de que trata la presente ley. Realizada la audiencia sin que se haya logrado acuerdo conciliatorio parcial o totalmente, se prescindirá de la conciliación prevista en el artículo 37 del Código General del Proceso y la Ley 1437 del 2011 y de la oportunidad de conciliación que las normas aplicables contemplen como obligatoria en el trámite del proceso. Sin embargo, en cualquier estado del proceso, las partes de común acuerdo del Ministerio Público podrán solicitar la realización de una audiencia de conciliación o el juez podrá acudir a ella conforme a lo previsto en el artículo 131 de la presente ley. Si la conciliación recae sobre la totalidad del litigio, no habrá lugar al proceso respectivo. Si el acuerdo fuere parcial, se expedirá constancia de ello y las partes quedarán en libertad de discutir en juicio solamente las diferencias no conciliadas. Inadmisión de la demanda judicial. Además de las causales establecidas en la ley, el juez de conocimiento inadmitirá la demanda cuando no se acredite que se agotó la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad, requisito que podrá ser aportado dentro del término para subsanar la demanda o pena de rechazo. Bueno, aquí terminamos entonces la parte del procedimiento conciliatorio. Muchas gracias por ver este video, escucharlo, por comentar, darle me gusta y compartir.